Uno de mis amigos más cercanos era Emilio. Su familia vivía en una zona rural, ubicada en un cruce de caminos en las afueras, rodeada de interminables campos de maíz que parecían extenderse hasta el horizonte. En su patio trasero, cercado por una robusta valla de madera, había un cobertizo lleno de herramientas y equipos para el jardín y el césped. La singularidad de su casa radicaba en el balcón del segundo piso, que habíamos convertido en nuestro lugar exclusivo para relajarnos. En las cálidas noches de verano, llevábamos electricidad allí y acampábamos. Nuestro grupo generalmente consistía en 6 amigos que se reunían para disfrutar de la compañía mutua y aprovechar al máximo aquellos días despreocupados. En lugar de limitarnos al cobertizo, preferíamos explorar el patio, caminar por los tranquilos caminos rurales bajo el cielo lunar o adentrarnos en los campos de maíz para seguir los arroyos serpenteantes. Para algunos, esto podría parecer mundano, pero para nosotros siempre era una aventura. Nos gustaba explorar en la oscuridad, orientándonos con la tenue luz de las estrellas, sin usar linternas, para dejar que nuestros ojos se acostumbraran a las sombras. En esos momentos nos sentíamos seguros, a pesar de la aislación, sabiendo que éramos un grupo unido, siempre viajando juntos, alrededor de 6 personas. Aquella noche, con el permiso de los agricultores para cruzar sus campos, nos cansamos de los interminables videojuegos y preferimos pasear por los campos vecinos en una fresca noche de otoño. Alrededor de las 11 de la noche, armados con un par de linternas guardadas en una mochila, emprendimos el camino. El aire era limpio, la luna en cuarto creciente, y ni una sola nube empañaba el vasto cielo, un entorno perfecto. Mientras avanzábamos por el primer campo, el aire se llenaba de risas y el ambiente era alegre. Sin embargo, nuestra diversión rápidamente se convirtió en una profunda inquietud. Siguiendo el arroyo en un profundo barranco que dividía 2 campos, nos alejábamos cada vez más, y la silueta de la casa de Emilio apenas se veía en el horizonte. Para entonces, llevábamos caminando alrededor de 1 hora y media. Decidimos avanzar un poco más antes de regresar, una decisión desafortunada de la que pronto nos arrepentiríamos. Siguiendo el curso del arroyo, notamos que en el campo, aproximadamente a 20 metros del agua, yacía un tocón. Esto nos pareció extraño, ya que habíamos recorrido esta ruta muchas veces sin encontrar árboles ni tocones en ese lugar. Intrigados, decidimos avanzar, a pesar de que el arroyo estaba a unos 100 metros. Javier y Francisco saltaron el arroyo primero, pero cuando Emilio se preparaba para seguirles, mi corazón se detuvo. El tocón se movió, exclamé. Esperen, acaba de moverse. Para nuestro horror, la figura estaba de pie, una silueta masculina, mirándonos, en medio de la nada. Nos paralizó el miedo. Javier y Francisco cruzaron apresuradamente el arroyo, y comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar los ojos de la siniestra figura, sin atrevernos a desviar la mirada. Permaneció inmóvil, parecía una eternidad, y luego de repente se lanzó hacia nosotros a toda velocidad a través del arroyo. Sin pensarlo, giramos y corrimos lejos del arroyo, dirigiéndonos hacia el camino y apresurándonos hacia la casa de Emilio. Desde el camino seguro veíamos sus miradas fugaces, anticipando que saltaría el arroyo para alcanzarnos. La adrenalina fluía en mí, impulsando mis piernas como si fuera ingrávido. En el último tramo de 1/4 de milla antes de la casa de Emilio, notamos que la figura se había detenido. Su silueta apenas se distinguía en el campo, y rápidamente rodeamos la casa de Emilio y nos refugiamos en el ático del cobertizo, cerrando firmemente las puertas tras nosotros. En la atmósfera tensa, se escuchó un suspiro colectivo de alivio. Estábamos a salvo, aunque profundamente perturbados. La idea de que alguien se escondiera en el campo en plena noche era impensable. Gradualmente calmándonos, continuamos escondidos en el cobertizo, temiendo salir y prefiriendo hacer nuestras necesidades desde el balcón si era necesario. Hacia la madrugada, alrededor de las 3, Francisco se atrevió a salir por un momento. En unos segundos,
volvió corriendo, su rostro pálido. «Está cruzando el patio trasero del vecino», susurró Francisco desesperadamente. El miedo me invadió de nuevo. ¿Por qué nos perseguía? ¿Qué quería? La persistencia de ese extraño nos llenaba de terror, haciéndonos dudar de nuestra seguridad y preguntarnos por sus intenciones. Descendiendo silenciosamente las escaleras, llegamos a la puerta, sin saber dónde estaba el intruso. Nos enfrentamos a un dilema: esperar, esperando evitar ser descubiertos, o correr hacia la seguridad de la casa. Unánimemente preferimos la seguridad de la sólida casa con su cerrojo confiable al vulnerable candado del cobertizo. Apretando las llaves con fuerza, corrimos hacia la casa con el corazón latiendo con fuerza, rezando para no dejar caer las llaves en el apuro. Cuando nos deslizamos por la puerta trasera, una pesada quietud nos envolvió, rota solo por el chirrido de los portones del cercado. Nos quedamos quietos y luego, cautelosamente, entramos en la casa de puntillas, tratando de no hacer ruido. Emilio corrió a la habitación de sus padres, y nosotros nos quedamos en la cocina, mirando ansiosos por la ventana hacia el patio trasero, donde la oscuridad era total. Despertamos a los padres de Emilio, contando todos los detalles escalofriantes, y llamamos inmediatamente a la policía. Mientras esperábamos con ansiedad, un espantoso sonido, como el de un cobertizo siendo destrozado, resonó en la noche. Apegándonos unos a otros en la sala de estar, rezábamos para que el intruso no entrara en la casa antes de que llegara la ayuda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó la policía y rápidamente inspeccionó el patio trasero. El atacante había desaparecido sin dejar rastro. La puerta del cobertizo estaba hecha añicos, el interior parecía una escena devastada por una tormenta, y lo más espeluznante, el pomo de la puerta trasera de la casa había sido golpeado con fuerza. Agradeciendo el sólido cerrojo, comprendimos que probablemente nos había salvado de un destino terrible si el intruso hubiera logrado entrar. Nunca más nos atrevimos a dormir en ese ático, no hicimos caminatas nocturnas ni volvimos a esos campos. La familia de Emilio finalmente se mudó, y yo nunca regresé a esa zona. El atacante nunca fue capturado, y su rostro sigue siendo un misterio para nosotros. El inquietante pensamiento de su escape me persigue hasta el día de hoy, provocando un escalofrío por mi columna cada vez que lo recuerdo. Soy de una familia grande con muchos niños de edades similares, hermanos, hermanas, primos, amigos de la familia, en total unos 15 chicos. Uno de nuestros amigos cercanos tenía abuelos que vivían en un pintoresco pueblo, rodeado de vastos campos de maíz. Había una atmósfera típica del Medio Oeste, habitantes locales acogedores y vecinos amistosos. A menudo visitábamos la casa de la abuela porque toda la familia de nuestros amigos vivía cerca. Nuestros padres organizaban barbacoas y fiestas de barrio allí, creando reuniones animadas. En esos días, deambulábamos por todas partes, aunque a veces nos gustaba jugar a un juego específico relacionado con los campos de maíz. La casa de la abuela estaba situada de tal manera que desde el patio trasero se podía ver los extensos campos de maíz, y a la izquierda y detrás de ellos corría un arroyo. Caminábamos a lo largo del arroyo y comenzábamos el juego. Esta actividad era muy emocionante, ya que se asemejaba a una versión invertida del escondite. Cada uno de nosotros se dispersaba a lo largo del arroyo, y una persona con los ojos vendados se dirigía al campo de maíz. El objetivo era moverse en zigzag y perderse intencionalmente en el laberinto. Era solo un campo, y era fácil orientarse, por lo que no había un peligro real de perderse. Una vez que la persona con los ojos vendados se adentraba lo suficiente en el campo de maíz, gritaba fuerte, señalando que estaba lista, y todos los demás lo llamaban por su nombre hasta que salía. Para ese momento, los demás ya se habían dispersado ampliamente por los campos, unos en la orilla del arroyo, otros en el lado opuesto del campo. La última vez que participamos en este juego, me tocó ser la buscadora. Con los gritos de Emilia, Emilia, resonando a mi alrededor,
corría sonriente hacia las voces de mi familia. Aunque el objetivo era encontrar la salida, había algo emocionante en correr sin rumbo fijo hacia los distintos llamados en el campo. Y por un breve momento, eso fue exactamente lo que hice, y luego hice una pausa para recuperar el aliento. Entre las risas y gritos alegres típicos de los niños jugando y los lejanos llamados, recuerdo claramente que no escuché ningún ruido extraño entre el susurro del viento en el campo de maíz. Todo lo que recuerdo son los llamados repetitivos de mis amigos, Emilia, Emilia. Y de repente, justo detrás de mí, casi en mi oído izquierdo, una voz masculina profunda dijo, Emilia. Al recordar esto, un escalofrío recorre mi columna. El recuerdo de esa voz aún me asusta profundamente. Corrí desde allí, gritando, todo el camino hasta el arroyo, donde todos se habían reunido. Como yo era bastante impresionable, no creo que alguien tomara mi miedo muy en serio, y pronto traté de sacar ese incidente de mi mente. Pero el miedo era fuerte, nunca había sentido un terror tan abrumador. Era una sensación helada, como si agua fría recorriera mi columna, congelando todo mi cuerpo en ese momento. En las afueras, cerca de mi casa, en lo profundo del bosque, hay un camino de grava poco llamativo. Tiene una longitud de unas 3 millas, y solo media milla está pavimentada. En el extremo sur, donde comienza el pavimento, hay un puñado de casas viejas que parecen bastante típicas. Sin embargo, más allá de ese punto, a medida que las casas se vuelven más escasas, también lo hace la carretera pavimentada, dando paso a un sendero de grava irregular que sube bruscamente por una pendiente empinada. La grava desigual forma baches profundos, lo que hace que el viaje sea cuidadoso, a menos que estés equipado con un resistente vehículo todoterreno. Subiendo lentamente la colina, se pueden ver letreros hechos a mano sujetos a los árboles con advertencias de propiedad privada y bajo vigilancia. Al llegar a la cima de la colina, la carretera serpentea lentamente menos de 1 milla, luego desciende abruptamente por el lado opuesto. El estado de la grava en este descenso sigue siendo igual de irregular. Al llegar al pie de la colina, la carretera se extiende en línea recta alrededor de 1 milla a través de campos de maíz, para luego cruzarse con otra carretera. Conozco bien la disposición de la carretera porque a menudo llevaba a mis amigos allí tarde por la noche para asustarlos bien. No había nada complicado en esto, simplemente conducía lentamente, ponía música espeluznante y los hacía ponerse tensos y paranoicos. También mencionaba historias sobre laboratorios de sustancias prohibidas y que los alguaciles evitaban esta área por su peligrosidad. En ese entonces pensaba que todo eso eran solo cuentos, pero ahora sospecho que puede haber algo de verdad en esos rumores. Una noche estaba con mi amigo Ricardo, y decidimos dar un paseo para experimentar una emoción nocturna. Nos pusimos en marcha, recorriendo varias carreteras rurales y caminos traseros, hasta llegar a nuestro destino. Me aseguré de añadir un toque de inquietud con música alarmante. Después de haber estado allí antes, las emociones se habían calmado un poco, pero aún disfrutaba de los largos paseos y de la reacción de mis amigos. El viaje transcurrió en su mayoría sin incidentes hasta que llegamos a la cresta de la colina, listos para descender por el otro lado. Ricardo entró en pánico, rápidamente miré los espejos para entender que lo había asustado, y noté las luces de un camión acercándose por el camino. Aparecieron justo donde el camino rodeaba la colina. El camión pasó bajo una solitaria farola en la cima, proyectando un tenue resplandor naranja, y vi cómo levantaba nubes de polvo mientras se precipitaba hacia nosotros. Apagué la música, y bajando las ventanas, escuché el claro crujido y ruido de la grava, señalando la rápida aproximación del vehículo. He conducido por este camino muchas veces, de día y de noche, y nunca me he encontrado con otro vehículo. Por lo tanto, la vista del camión acercándose hacia nosotros en la oscuridad de la noche por una carretera donde, según los rumores, se encuentran laboratorios, me causó una profunda inquietud. Normalmente desciendo esta colina con cautela,
pero en este caso ni siquiera pisé el freno. Al día siguiente pasé el rato con otro amigo, Diego. Estábamos relajados, jugando y charlando. Naturalmente, le conté la historia de cómo Ricardo y yo fuimos perseguidos la noche anterior, tal vez embelleciéndola un poco para aumentar el dramatismo. Diego, intrigado, expresó su deseo de visitar el camino él mismo. Así que, tarde en la noche, alrededor de las 2 de la mañana, nos dirigimos a la colina. Esta vez decidí no poner música para no perder la vigilancia. Todo parecía normal, hasta que frené bruscamente. Puse el coche en aparcamiento y pregunté, «¿Tú también lo ves, verdad?». Mirando a Diego, vi que su expresión reflejaba mi propia confusión, simplemente asintió en señal de acuerdo. A la luz de los faros, vi un grueso cable metálico atravesando la carretera a mi derecha. Estaba enrollado alrededor de un árbol a la altura de la cabeza de un adulto, estirado a través del camino y asegurado en un poste de la cerca a la altura del pecho. Estaba desconcertado, sin saber cómo reaccionar, cuando escuché claramente el sonido de la grava levantada por neumáticos. Mirando los espejos, vi las luces de un camión precipitándose hacia nosotros por detrás. Entré en pánico, mi respiración se aceleró, el corazón me latía con fuerza y gotas de sudor perlaban mi frente. Diego murmuró una maldición para sí mismo. Sin pensarlo, cambié a drive, giré lo más a la derecha posible y mi coche chirrió bajo el cable con un sonido metálico. Me estremecí por el ruido, pero no estaba dispuesto a quedar atrapado como en una película de terror. Volví a descender por la pendiente. Lo que realmente me impactó fue que Diego se perdió la parte más espeluznante. Cuando salimos de la línea de árboles y entramos en los campos de maíz, miré a la derecha, más allá de Diego, y capté una vista fugaz de una persona de pie a unos pocos pies dentro del maíz. Mi estómago se contrajo y de inmediato pisé el acelerador con fuerza. En el espejo retrovisor vi la figura, de pie en medio del camino detrás de nosotros, iluminada por la luna en mis luces traseras. Llevaba algo largo sobre el hombro, si era un bastón o quizás un rifle, no lo quise averiguar. No logré decirle esto a Diego hasta que doblamos una curva y desaparecimos de la vista. Desde entonces, nunca he vuelto a ese camino.